Vamos a pensar primero que tenemos una industria aceitera muy eficiente, que ha crecido a un ritmo muy acelerado. Hoy tenemos una capacidad, yo diría, del orden de las 65 o 66 millones de toneladas de molienda anuales. Quiere decir que si uno lo piensa en términos diarios, considerando casi 330 días, normalmente las fábricas paran entre un mes y medio para sus reparaciones y el mantenimiento, estamos hablando de casi 200.000 toneladas por día. ¿Por qué hago este comentario en particular? Porque todos saben que se están hablando de importaciones del orden de las 240.000 toneladas de origen americano, que va a ser para los meses de octubre o noviembre del corriente año. Con lo cual, primer premisa, ¿es un volumen tan significativo? Es solamente para un día y medio de molienda normal de nuestras industrias. Ahora bien, le decía, cuando en realidad hemos tenido, 60 millones de toneladas, no teníamos demasiado inconveniente, se podía exportar parte de la soja como poroto, como materia prima, y gran parte se terminaba moliendo internamente. Si uno hace una relación, digamos, respecto, yo diría, a los últimos años, cuando se llegaban a moler hasta 47 millones de toneladas, versus los 66, había un componente de ociosidad, pero mucho más bajo. Casi diría yo que era algo que no afectaba tanto digamos, al esquema de industrialización local en materia de márgenes y demás. Hoy, cuando estamos pensando en una cosecha de 38 millones de toneladas, que por más que se sume gran parte de la soja que el productor no vendió en el año anterior, nos encontramos con una oferta muy reducida. Entonces, si bien no se va a exportar tampoco materia prima de una forma tan significativa, lo que vamos a terminar moliendo va a ser muy poco, ¿sí? Si no existiera, digamos, ingreso de ningún país, yo creo que no podríamos moler más allá de 33, 34 millones de toneladas. Eso implica que versus 66 estamos casi en el 50% de ociosidad. O sea, una industria sumamente eficiente que no puede trabajar más que en un 50% de su capacidad. Entonces, ya hace unos, yo diría muchos años, pero en estos dos últimos se agilizó un poco más el trámite que se llama admisión temporaria. ¿Qué significa eso? Entra la mercadería en forma de una importación, justamente como su nombre lo dice, transitoria, se muele, se le da el valor agregado y después se la reexporta pagando el diferencial sobre el valor agregado en materia de derecho de exportación. Entonces, las previsiones, y ahí viene también otro de los puntos que en realidad no se comentan demasiado, ¿no? Cuando uno lee las noticias sobre el tema de importación. Las previsiones para este año de ingreso de mercadería se basan específicamente en aquellos países del Mercosur. Es hablar de Paraguay, hablar de Brasil, en parte del noroeste, zona del Mato Grosso norte, y en alguna medida de Uruguay, donde está previsto que entren 3,5 millones de toneladas, ¿sí? Entonces, no es solamente el tema americano que generó tanta controversia, sino que está entrando de nuestros países vecinos. Y de todas formas, a pesar de todo, estamos hablando a lo sumo que podría llegar a significar el equivalente, yo diría, a algo menos de un mes de molienda. Con lo cual, no es, para mi forma de ver, algo que sea tan dramático, ni que además tenga una incidencia tan fuerte en materia de precios. Yo creo que, el día que se dieron a conocer estas noticias de la importación de origen americano, al día siguiente bajaron 3, 4 dólares las cotizaciones, después se tienden nuevamente a reacomodar, y algunos planteaban que eso era efecto, digamos, de una invasión de soja del exterior. Yo creo que es totalmente marginal. Veremos, a ver, obviamente no es lo mismo que entre este volumen que entre 10 millones de toneladas, obviamente. Pero yo creo que es importante básicamente por el hecho de que permite mantener, digamos, una industria, como decíamos al principio, muy pujante, funcionando, que si no fuese bajo esa óptica sería muy costoso para ellos. O sea, no es una industria que uno pueda definir de un día para el otro, cerrarla o decir, ya no muelo. Entra en una, digamos, vorágine muy grande, donde además hay unos requerimientos del exterior, en materia de ya compromisos adquiridos, muy importantes. Con lo cual es necesario seguir moliendo.